23 del segundo libro de Reyes. Bendito sea el Señor. Y vamos a estar leyendo algunos versos. Si usted no tiene Biblia, hágase al lado de alguien con el cual pueda compartir las escrituras para poder leer. De pronto, si alguno no alcanza a leer, le entiendo, porque la oscuridad a veces... Ok, cuando usted lo tenga, por favor, me dice amén. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Todos lo tenemos? Todavía no lo tenemos. ¿Sí o no? Ok. Pastor Wilson rápidamente fabricó abanicos portátiles. Los compró en Amazon. Reyes, segundo libro de Reyes 23, versículo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice la Biblia así: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de quién. Jehová. Y guardarían ¿qué? Sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Vamos a dejarlo hasta allí. Dios añada bendición a su palabra. ¿Puede tomar asiento? Gloria al Señor. Ok. Yo quiero que usted pueda estar bien atento para poder compartir las escrituras. Vamos a estar atentos acá para poder compartir las escrituras. Amén. Ok. En esta mañana quiero enseñar bajo el tema cómo provocar un avivamiento. Diga conmigo, cómo provocar un avivamiento. Cuando nosotros estudiamos las escrituras, cuando leemos la Biblia, nosotros encontramos algo en ella. Es que a medida de los tiempos, usted va a notar que la iglesia o el pueblo de Dios, en este caso Israel, Judá, como usted le quiera llamar en este momento, este pueblo siempre vivió en un mover de Dios. Pero hubo tiempo donde ese mover se apagaba. Y cuando usted lee la historia también de la iglesia, cuando la iglesia cristiana empieza a germinar,
La iglesia vivió también en un momento de gloria, de poder, donde la gloria de Dios se manifestaba. Y cuando usted lee la historia de la iglesia actual, usted va a encontrar hombres que Dios trajo de una manera gloriosa, donde Dios se movía poderosamente. Pero usted también va a notar en cada una de las etapas de la iglesia y del pueblo de Israel que esa gloria, ese mover, y ese avivamiento se perdía. Y parece que estamos en el año 2024. Y parece que cuando vemos lo que Dios hizo atrás, nosotros de pronto los más nuevos en el Señor preguntan: bueno, yo he escuchado que Dios hacía esto, Dios hacía aquello, ¿y por qué en este tiempo Dios no hace lo mismo? Y a veces nosotros miramos hacia atrás y decimos: ¿por qué Dios no se está manifestando de la misma manera? Y hay una de las cosas con las cuales Dios no comulga. ¿Y qué? ¿El qué? El pecado. El pecado es una de las cosas que provoca que el avivamiento y que el mover de Dios se apague. Ahora dígale al que tiene a tu lado: ¿estás o no estás en avivamiento? Vamos, pregúntale al que tiene a tu lado. Ahora escuche bien. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de ti. ¿Me está escuchando? Cuando hablamos de la congregación, hablamos de las cuatro paredes que reúne a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Es decir, cuando hablamos de la iglesia que está en avivamiento, se supone que eres tú. Pero cuando hablamos de la congregación, son estas cuatro paredes llenas de la iglesia que es usted. Entonces, hay veces que decimos: ¿por qué en la iglesia no se está manifestando Dios? Entonces, esa pregunta no es para acá, sino para usted. Amén. Porque usted debe de ser un tizón encendido. Amén. Que cuando viene a este lugar, usted trae candela viva. Amén. Y entonces, una llama con la otra provocan una gran hoguera. Pero cuando los tizones vienen apagados, ni humo botan. La pregunta es: ¿cómo estás? ¿Apagado o encendido? Esa es la pregunta. Es que vamos allá a la iglesia porque vamos a buscar la gloria. No, la gloria la debe de traer usted. Amén. Si usted no trae gloria, usted se va a comer. Porque usted lo que necesita traer, usted necesita venir encendido desde su casa para provocar una hoguera en conjunto con todo lo que estamos aquí. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestra vida no está en avivamiento? Llegamos apagados a la iglesia. Pero ¿cómo sabemos? Ahora escuchar. Nos sentamos en la iglesia sin perdón. Nos sentamos en la iglesia, empezó la presencia de usted y hay un avivamiento expresa de que usted está haciendo la voluntad de Dios. Ahora escuchen algo. El libro de Josías habla de un rey joven, de un muchacho que llega joven, siendo niño al reinado, pero él empieza a ejercer a partir de sus 18 años. Antes tenía mentores, pero cuando ya él llega a los 18 años, él empieza a hacer algunas cosas importantes en el pueblo de Israel, que venía apagado, que venía golpeado, porque los reyes anteriores de Judá a él habían pecado contra Dios. Y el pecado de estos reyes habían provocado que la presencia de Dios se hubiera apartado de ellos. Así que ellos habían vivido ahora como presa fácil de sus enemigos, por cuanto no estaban haciendo la voluntad de Dios. Dios se había apartado. Entienda esto: Dios se aparta de nosotros cuando nosotros no estamos buscando de Él. Amén.
La Biblia dice que el Espíritu de Dios se contrita en nosotros cuando nosotros hacemos lo contrario a Él. Y entonces Josías toma una determinación y dice, el templo está caído, todo está derrumbado. Y él dice, vamos a levantar el templo. Así que él toma esa determinación. Y cuando levantan el templo, hay algo, encuentran los rollos, es decir, la Biblia, para colocárselo en contexto. Encuentran la Biblia que durante muchos años no la habían leído. El pueblo se había olvidado de la Biblia, se había olvidado de la palabra. Así que no habían leído más la Biblia. Cuando él la encuentra, es un impacto tan grande para él, porque la leen delante de él los sacerdotes que la encuentran, y él queda temblando de aquello que él lee en la Biblia. Y entonces él dice, ya entiendo por qué nos ha venido a nosotros tantos problemas. Así que reúne el pueblo y le dice, nosotros nos hemos descarriado. Yo hoy voy a hacer un pacto con Jehová, y aquel que quiera hacerlo puede estar de mi lado, para nosotros poder buscar el rostro de Dios y para que Dios se manifieste en nuestra vida. Vengo a decirte algo de parte de Dios. Mientras que no dejes de pecar, mientras que no dejes el pecado a un lado, la gloria de Dios no se manifestará en tu vida. Solamente cuando buscamos el rostro de Dios y nos apartamos del pecado, veremos a Dios moverse en medio nuestro. Amén. Amén. Dile al que tiene a tu lado, deja de pecar. Ahora, el pecado es todo aquello que nos aparta de Dios. ¿Cuántos son chismosos aquí? ¿A cuánto le gusta hablar del hermano, de la hermana, del pastor, del vecino? Eso es pecado. Y eso trae como consecuencia que la gloria y la manifestación del Espíritu Santo no se mueva en la iglesia. Y por eso nosotros muchas veces no vemos a Dios moverse como anteaños. Dios es el mismo, dice la Biblia. De ayer, de hoy y de siempre será el mismo. El mismo Dios que levantó enfermos, paralíticos, muertos en los años de Cristo y antes de Cristo, es el mismo Dios que operó en siglos pasados y que quiere operar en este tiempo. Pero es el mismo Dios celoso de que nosotros vivamos una vida conforme a su voluntad. Dile al que tiene a tu lado, nos van a dar rejos hoy. Y con calor muy sabroso. Entonces, lo que yo quiero que usted pueda en esta mañana rápidamente, vamos a ver cómo podemos provocar ese avivamiento en nuestra vida, en la iglesia, para que cuando nosotros lleguemos aquí, la gloria de Dios se manifieste. Número 1, versículo 1 y 2, encontramos el primer secreto. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyendo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Lo primero que yo quiero que usted pueda entender, para que se pueda provocar un avivamiento en mi vida y de esa manera poderlo trasladar a la congregación, es que tengo que leer la palabra. Diga conmigo, tengo que leer la palabra. La iglesia ha abandonado la palabra. Miren, rápidamente, venga. Los que me están mirando les voy a hacer la pregunta. Porque me están mirando. Todo el mundo le volteó para acá. Ok. Hermano, búsquenme el libro de Abdías. Abdías.
7 segundos. 10. 15. Ya nos fuimos allá. 25. Ya, no lo busque más. Póngale el bloque de búsqueda al día. Escuche. Una de las cosas que la iglesia ha abandonado es la lectura de la palabra. Amén. Por eso al día hay que poner el bloque de búsqueda, hablar con la Policía Nacional para encontrarlo. Y hay algunos que me dicen, pero ese no está ahí. Yo nunca lo he visto. Claro, nunca lo has visto porque nunca lo has leído. Uno de los profetas menores, de cuando escúcheme, mire para acá. Cuando Josías leyó la palabra, él no la había leído. Él no la había conocido. Le habían hablado, le había dicho su mentor algo. Pero cuando él lee la palabra le impacta. Cuando una iglesia está basada en la palabra, es una iglesia que vive en constante avivamiento. Amén. Pero cuando la iglesia no lee la palabra, es una iglesia que vive de pura emoción. ¿Aló? Amén. Mire, un gran problema que estoy teniendo con los testimonios, siempre lo he tenido, pero ahora más. Porque cuando dice, vamos a invitar al hermano que fue homosexual, porque él va a dar su testimonio, ¿qué pasa en la iglesia? Uf. Ah, pero es malo. No es malo. Pero le voy a decir que es lo malo. Hay un morbo en nosotros por saber, ¿sabe qué es lo que estamos buscando? El chisme. Amén. Y entonces aquel varón viene y dice, y yo hacía eso con 10 hombres en el día. 10. Bárbaro. 10 en el día. Y entonces nosotros empezamos a hablar de él. La Biblia nos enseña, yo no vengo a hablar de nadie, no vengo a hablar de mí. Usted no le sirve lo que yo soy o lo que yo fui. A usted le sirve es a Cristo, que es el que transforma y el que cambia. Y ese solo está en la palabra. Amén. En la palabra. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ahí está la vida eterna. Y entonces nosotros estamos ¿qué? ¿Qué estamos leyendo? Paquito de Condorito. En YouTube. Facebook, TikTok, todo lo que es redes. Pero la palabra. Mire, ¿qué fue lo que hizo la mujer samaritana? Escúcheme, ¿qué fue lo que hizo la mujer samaritana? Oh, la mujer samaritana, si usted se da cuenta de los testimonios, en una hora de predicación, 40, 50 minutos es sobre la persona. 40 o 50 minutos de la predicación es sobre la persona. Los últimos 5 o 10 es Cristo. Cambiamos el foco hacia donde tenemos que dirigirnos. Entonces nosotros, la mujer samaritana, ¿qué fue lo que hizo? Cuando Cristo cambió su vida, ella salió y solamente dijo, allá hay un hombre. Ojo, inmediatamente se fue al centro de la solución. Allá hay un hombre que me dijo todo y él parece que es... O sea, ella estaba hablando era de Cristo, no de ella. Porque ella no cambiaba a nadie. Si usted tiene un testimonio, coloque por delante a Cristo. Cristo es la base de la iglesia. Cristo es la roca, no el testimonio. No. Es Cristo. O usted con decir en una predicación que usted fue prostituta, ya todo el mundo sabemos lo que es una prostituta. No es una madrecita de la caridad. Ya usted sabe. Mano, yo fui prostituta, pero Cristo me sanó. Ya. Hasta allí. Vale, el morbo, con 40 estuve en una noche. ¿A quién le interesa eso?
Lo que sí puede hacer es que el que está allá, que está en carne, 40. Porque está en la carne, 9. Entonces lo que cambia y lo que trae, produce avivamiento en una iglesia es cuando la palabra de Dios es predicada. Amén. Porque la palabra exhorta, la palabra edifica, la palabra te llama la atención, la palabra te coloca aquí en la línea correcta. No son los cuentos, los chismes. Estoy de acuerdo. Aquel que Dios hizo algo, testifique. Dios me sanó. Cristo me sanó. Yo creo que con eso basta. Cristo me sanó. El día después de la enfermedad y me sanó. No me operaron, Cristo me operó. Hasta ahí. Porque yo quiero que el centro no sea yo, el centro sea Jesús de Nazaret. Entonces la palabra es lo que la iglesia necesita. Usted necesita consumir Biblia. Toca al que tiene a tu lado y dile, consume Biblia. Es que si no consumes Biblia, no creces. Si no consumes Biblia, no va a haber avivamiento. Si no consumes Biblia, no vas a desarrollarte espiritualmente. Tú tienes que hacer, mire, yo leo la Biblia. Escúcheme bien, yo leo la Biblia. Una cosa es leer la Biblia, yo la leo. Todos los días leo la Biblia. Otra cosa es meditar sobre la Biblia. Son dos cosas distintas. Una cosa es leerla y otra meditar. Cuando yo voy a meditar la Biblia, yo no leo, no medito en un capítulo completo, medito en uno o en dos. Y empiezo a pensar en ese, ¿qué me puede enseñar? Porque es para mí. Y yo escudriño la Biblia, que ya es otra cosa. Cuando voy a escudriñarla es para poder enseñar a la iglesia. Para yo poder traer una enseñanza a la iglesia. Para poder traer una palabra de edificación a la iglesia. Pero yo tengo que entender en esta mañana que lo que la Biblia, lo que la iglesia necesita para traer avivamiento es la Biblia, no otra cosa. Este pueblo empezó a avivarse cuando leyó la Biblia. Ese pueblo empezó a sentir, a encontrarle sentido a lo que estaba viviendo cuando leyó la Biblia. Lea la Biblia. La Biblia es algo que usted necesita leer diariamente. Ahora escuche. Vamos con otra. Vamos a ver cuántos versículos de la Biblia se sabe usted. Vamos a ver. ¿Por qué todo va en la cabeza? Se le bloquea. Pero seguro que usted se acuerda que ahora dan yo me llamo. Tenemos que aprender a leer la Biblia y a consumir Biblia. Dile al que tiene a tu lado, si no lees la palabra, te enfrías. El que no lee la palabra se enfría. Se enfría, se muere, se autodestruye. Si usted no lee la Biblia, está out. Open the path contigo. Al cielo no puedes entrar de esa manera. Close. Cerrado. Entonces, tenemos que aprender a que la Biblia es el punto inicial de un avivamiento. El punto inicial, el punto de comienzo para provocar avivamiento en mi vida es la lectura de la palabra. Si yo quiero avivamiento en mi vida, si yo quiero enamorarme más de Dios, yo tengo que conocerlo. Y para conocerlo, yo necesito saber de Él. Y para yo saber de Él, yo necesito leer la Biblia.
Dile al que tiene a tu lado, si quieres conocer a alguien, tienes que hablar con ese. Tienes que conocerlo, tienes que hablar, tienes que conocerle más. Ahora la segunda cosa, rápidamente. Que nosotros debemos de tener en nuestra vida para poder provocar un avivamiento en nosotros y en la iglesia. Versículo 3. Versículo 3. Dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un ¿qué? Delante de Jehová, de que irían en ¿qué? Y guardarían ¿qué? Su testimonio ¿y qué? Con todo y con toda y cumplirían que estaban ¿qué? Y todo el pueblo. La segunda cosa importante para provocar un avivamiento en mi vida y en la iglesia, traerla a la congregación, es consagrarme a Dios. Diga conmigo, consagración. La palabra consagrarse o consagración es la misma de santidad, que nos habla de apartarnos para Dios, que nos habla de ser exclusivos para Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Tú eres exclusivo de Dios? ¿O tú estás en dos aguas? Esa es la pregunta. ¿Tú eres exclusivo de Dios o estás en dos aguas? Porque si no eres exclusivo, entonces no puedes provocar avivamiento en tu vida. Porque la Biblia dice que no podemos amar a dos señores, porque amaremos más a uno y al otro lo detestaremos, aunque estemos con él. Y muchas veces parece que al segundo al que detestamos es a Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿somos exclusivos de Dios? Yo le hago una pregunta al hombre o a la mujer: ¿le gustaría compartir su esposo o su esposa? Que su esposo tuviera otra esposa y usted tranquila. ¿Ah? O los hombres, ¿le gustaría que usted tuviera su esposa y su esposa tuviera otra esposa? Eso se llama, cuando usted hace ese voto, es un voto de consagración entre su esposa y usted. Es decir, usted se está dedicando a ella y ella se está dedicando a usted. Por eso la importancia de nosotros poder entender en esta mañana la importancia de consagrarnos a Dios, de ser exclusivos de Dios, de ser solamente para Él. Entonces preguntémonos, ¿qué hay en nuestra cabeza? Porque la consagración es toda. Nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Somos tripartitos. Cuando hablo de mente, hablo del alma, la psiquis, conocimiento. Y la pregunta es esa: ¿usted está consagrado para Dios? ¿Es usted exclusivo de Dios? ¿O usted está siendo compartido? Si usted está siendo compartido, usted no puede provocar un avivamiento en su vida. Su vida nunca podrá tener un avivamiento porque usted no es de Dios. Usted pertenece a dos señores y Dios no quiere a alguien de dos aguas. Quiere que sea exclusivamente de Él. Usted pregúntese: ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Es exclusivo o no es exclusivo? Porque sin exclusividad la gloria de Dios no puede descender a nuestra vida. ¿Cuál era el problema de este pueblo? Que este pueblo adoraba ídolos. Se había vendido a idolatría. Y entonces en cada parte de los montes de Judá había un esfinge de algún ídolo. Y allá iban partes. Unos iban a Astarot, otros iban a otra diosa o a otro dios de aquel entonces. Y allá iban y adoraban. Y Dios decía: yo no puedo estar ahí. A veces estamos andando por caminos de doble camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino.
Yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo quiero a un pueblo exclusivo para mí. Vosotros sois mi especial tesoro. Pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué será? Sino que será ¿qué? Echada. Te la pregunta. Volvemos. ¿Somos consagrados para Dios? ¿Somos exclusivos para Dios? Nuestra mente, ¿qué miramos? ¿Qué observamos? En los celulares, ¿qué vemos? Nuestros ojos, pornografía, jóvenes. El diablo lleva mucho a la juventud a la pornografía. No solamente a los jóvenes, a todos. Y no solamente a los hombres, a las mujeres también. Pero nosotros tenemos que consagrarnos. Consagrarse es apartarse, es irse solamente para Dios, es entregarse única y exclusivamente para Él. Es decir, mi vida, mi alma, mi ser te pertenece no solamente de palabra, sino con hechos. Amén. Tengo que caminar como Dios quiere que camine. Te pregúntese en esta mañana, ¿estoy consagrado? ¿Mi vida le pertenece a Dios? ¿Estoy haciendo las cosas como Dios quiere? ¿Mi vida es exclusiva de Él? ¿Yo estoy llenándome de su espíritu? ¿Estoy apartándome del pecado? Porque no puedo estar jugando. Un día estoy con Dios y otro día con el diablo. Un día vivo en santidad, me aparto del pecado, pero el otro día estoy sumergido en el más grande pecado. Entonces pregúntese, la consagración es algo que necesitamos como iglesia. Si queremos ver gloria, entonces necesitamos consagrarnos. Si queremos ver poder, entonces necesitamos consagrarnos. Si queremos ver sanidades, liberaciones, poder de Dios, entonces necesitamos volvernos a la palabra y consagrarnos. Dile al que tiene a tu lado, eso es contigo. Dile, conságrate. Es que si no hay consagración, no hay manifestación de Dios. Si no hay consagración, no hay manifestación de la gloria, de la gracia, de la misericordia de Dios. Por eso el rey Josías le dijo a este pueblo, ahora determinemos si seguimos a Dios, si seguimos su palabra o no. Y el pueblo dijo que sí. Escúcheme bien, esto no es de una persona, esto es de toda la iglesia. Toda la iglesia necesita consagrarse. Mire, si alguien que se sube aquí, o ministra allá en la puerta, o trabaja con los niños, entra en pecado, el avivamiento que se venía para la iglesia se detiene. La Biblia dice que había un hombre llamado Acán. El pueblo de Dios que estaba consagrado cuando Josué lo saca, el pueblo se había fortalecido y no había batalla que perdiera, todas las batallas las ganaba. Pero cuando entraban a pelear contra un pueblo más pequeño que ellos, llamado Ai, dice que un hombre había ya robado en la batalla anterior un lingote de oro, un manto babilónico, y Dios había dicho nada de allí, todo lo destruyen, todo lo echan fuera. Pero él no se consagró. Y cogió y provocó la pérdida. Un solo hombre provocó la pérdida de una nación, la derrota de una nación que venía de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Por qué? Porque él estaba contaminado. Si la iglesia quiere ver gloria, la iglesia completa tiene que consagrarse a Dios. Si la iglesia quiere ver poder, la iglesia completa tiene que consagrarse a Dios. Si la iglesia no se santifica, la iglesia no puede ver la gloria de Dios. Dile al que tiene a tu lado que están dando duro. Y lo que falta. Así que esa manito hoy va a coger fuerza. Se va a desarrollar. Entre más la mueva usted, más fuerza coge. Sí. Sóbese que eso viene fue para darle duro. Sí.
Tenemos que aprender a consagrarnos, a apartarnos del pecado. Y una de las cosas es reconocer que estoy mal. Yo tengo que reconocer cuando mi vida está mal, cuando estoy haciendo las cosas mal, porque mi pérdida, mi pecado trae pérdida a la iglesia. Cuando yo me arrepiento, me aparto de mi pecado, entonces la gloria de Dios viene a la iglesia. Porque me aparté del pecado. La pregunta es, ¿qué pecado estás practicando? Ya le dije ahora el chisme. ¿Cuántos son chismosos? Si tú eres chismoso, tienes que reconocer que eres chismoso y tienes que apartarte del chisme. Dile el que tiene a tu lado, ahí te hablan. La desobediencia. Cuando son desobedientes, no se sujetan al liderazgo de la iglesia. Eso trae como pecado y trae derrota, trae destrucción. ¿Qué otro pecado hay? Que parece que no es pecado, pero es pecado. Porque nosotros solamente tenemos como pecado el adulterio. Ese es el pecado más bacano que tiene la iglesia evangélica. El adulterio, el único pecado que existe es el adulterio. La mentira. ¿Cuántos son mentirosos aquí? ¿Por qué no vino a la iglesia? No, pastor, a veces me presentó. Ay, en la casa durmiendo, rascándose la barriga. Echándose fresco con el abalín. Viéndose el partido del Junior o de Real Madrid o qué sé yo, el Barcelona. Entonces la mentira es un pecado tan grande que Jesús dice que el diablo es ¿qué? Padre. O sea, no dice que es padre del adulterio, sino padre de la mentira. ¿Se da cuenta? Jesús no dice, el diablo es padre del adulterio, sino padre de la mentira. Para que usted vea lo grave que es la mentira. Y nosotros vivimos con la mentira como si fuera nuestra hermana menor. Porque la queremos, la llevamos para todos lados. Vamos para la oficina, llevamos la mentira. Y allá decimos la mentira. Vamos para el colegio, y allá llevamos la mentira y allá decimos la mentira. Vamos para la casa, allá llevamos la mentira y decimos la mentira. Parece que fuera nuestra hermanita consentida. La mentira. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que despojarnos de todo tipo de pecado, no importa. Todo lo que nos aparta de Dios es pecado. Y todo lo que nos aparta de Dios evita un avivamiento en mi vida, un avivamiento. Cuando tú empiezas a practicar la mentira, tú no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de buscar de Dios. Cuando tú empiezas a estar en pecado, no tienes ganas de glorificar el nombre de Dios. Entonces, en segundo lugar, tenemos la consagración. Primero, leer la palabra. Segundo, la consagración. En tercer lugar, esto me gusta mucho. Vaya conmigo al verso 4. Vaya conmigo al verso 4. Vaya conmigo. Y mire lo que dice. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacaron del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Cera y para todos los ejércitos de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar la ceniza fuera de Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para quemarse incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y todo el ejército de los cielos. Ahora, la tercera cosa, rápidamente, para que haya avivamiento en mi vida, tengo que hacer una reforma. Diga conmigo, tengo que hacer reformas. Dígalo otra vez, tengo que hacer reformas. Mire, escúcheme bien. Reformas
Cuando hablamos de reforma estamos hablando de cambios. Diga conmigo, cambios. Cambios. Y cuando hablamos de cambios estamos hablando de transformaciones. Y la transformación o la reforma o los cambios quiere decir que voy a quitar lo malo y colocar lo que creo que debe ser correcto. ¿Me está entendiendo? Amén. Yo tengo que saber qué estoy haciendo mal. Porque yo tengo que hacer una reforma en mi vida. Tengo que hacer una transformación en mi vida. Yo no puedo seguir de la misma manera como voy. Yo tengo que cambiar. Y eso fue lo que hizo Josías. Josías vino y dijo, vamos a quitar todas las idolatrías. Vamos a quitar hasta Pegaso que estaban allá, hasta los caballeros del Zodiaco estaban adorando ya allá. Usted no ve que acá los pelados adoran a los caballeros del Zodiaco. Ya los adoraban hace años. Y todavía los papás dejan que vean los caballeros del Zodiaco. Eso viene de la antigüedad. Eso es diabólico. Para que ustedes aprendan. Eso es diabólico. Eso no son juegos. Lo que pasa es que la ignorancia nos lleva a creer que eso es un juego. No. Eso que están haciendo allí, eso es ministración. Y nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida. ¿Cuáles son los cambios que tienes que hacer en tu vida? ¿Cuáles son los cambios que tienes que hacer en tu casa, en tu hogar? ¿Qué tienes que despojarte? Josías dijo, hay que sacar todo esto de aquí. Esto no sirve. Esto no debemos de tener aquí. Porque esto trae maldición. Porque esto trae destrucción. Porque esto trae ruina. Porque esto trae miseria. ¿Qué estás practicando que tienes que cambiar? Mira el que tiene a tu lado, reforma, cabezón. Reforma, cabezón. Es que si no hay reformas en nuestras vidas, si no hay transformaciones, no hay cambios, nosotros nunca tendremos avivamiento. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos? Transformados pues, ¿el espíritu de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena y agradable voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es? Yo no voy a tener avivamiento si no transformo mi mente, mi manera de pensar. ¿Qué estás pensando? La mente, se ha dicho, que es el campo de batalla de nosotros. Allí se libran las más grandes batallas. Allí es donde el joven dice, me voy a matar, estoy aburrido, dice la señora, dice el varón, estoy cansado. Empieza el diablo a trabajar aquí. ¿Sabes por qué? Porque aquí están las más grandes batallas de nosotros. Por eso es importante transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que apartarla de nuestra vida, lo que nosotros veníamos haciendo, y colocarlo a la manera de Dios. Dile al que tiene a tu lado, hay que hacer cambios. Los cambios al comienzo duelen. Los cambios al comienzo son incómodos. Porque usted viene acostumbrado a algo y usted no quiere que eso se lo cambie. Pero hay veces que es necesario hacer cambios. Ahora no vaya a cambiar a la vieja que tiene en la casa. O al viejo que tiene en la casa. Estamos hablando de cambios espirituales. Que no vaya a decir ahora, no es que van a cambiar. ¿Quién es ese? Vamos a cambiar. No. Al viejito que tiene allá en la casa, no importa que sea barrigón, déjelo allá. Ese como que quiere predicar por mí. Ahora escuche algo. Si los cambios y las transformaciones no lo hacemos, nosotros vamos a continuar iguales. Mire, escúcheme. Cuando usted hace las cosas iguales siempre, ¿qué resultado espera obtener? No puede esperar algo distinto. Para que venga gloria, yo tengo que examinar cuáles son mis errores y hacer cambios sobre ellos para ver cosas diferentes y ver a Dios moverse en mi vida. Los cambios son necesarios. Cada etapa de la vida del ser humano hay que hacer cambios.
y en nuestra vida espiritual hay que hacer cambios para mejorar, para crecer, para desarrollarnos. Dile al que tiene a tu lado cambios, transformaciones. Ahora rápidamente, número 4, rápido. La cuarta cosa que provoca avivamiento. Vaya conmigo. Capítulo 23, rapidito. Cuidado que uno sale ahora moviendo el pie. Ahí está. El diablo es más terrible que... ¿Lo tiene? Versículo 23. Capítulo 23, perdón, versículo 21. ¿Lo tiene? Oh, que no lo están buscando ustedes. ¿Ya lo tiene? Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Tercera cosa importante, o cuarta cosa importante que usted debe de tener en cuenta para provocar avivamiento en usted y para poderlo traer a la iglesia. La iglesia, que es usted, debe de aprender y debe de buscar aprender a adorar y alabar a Dios. Se lo voy a decir otra vez: la iglesia debe de alabar a Dios. No, ustedes están dormidos. La iglesia debe de alabar a Dios. Es que si la iglesia no alaba, si la iglesia no adora, es una iglesia seca. ¿Y cómo sabemos que es una iglesia seca? Facilito. El director está aquí. Yo no sé si usted ha visto esa iglesia. Yo sé que aquí no es, pero esa iglesia no es aquí. Pero el director está aquí. Y en el tiempo de la alabanza está el hermanito allá sentado. En el tiempo de la alabanza está alguno así. Hay alguno que se la baba la tira aquí. Y en vez de adorar y en vez de alabar, está mirando que la... Ahí miramos que hay una vida que está seca, una vida que no rebosa. Por eso es que la Biblia dice que Dios anda buscando. ¿Qué es lo que busca? No busca gente que ora, no busca gente que ayude. Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el problema de la iglesia? La iglesia no adora, la iglesia no alaba. A la iglesia tiene que estar en el director. Levanten la mano, bajen la mano, suban un pie, suban el otro, para que la gente adore. Miren para un lado, miren para el otro. ¿Y qué circo es ese? Nosotros debemos de tener el mismo deseo de alabar, de adorar. Yo debo de venir de allá. Miren, no importa que no hubo luz, pero si yo tengo un espíritu que adora, que alaba, y estoy en avivamiento, no importa que no haya habido luz, yo estoy alabando, yo estoy adorando, porque no se trata de la electricidad, se trata de la gloria que yo porto, de la presencia de Dios que yo porto, de la gracia de Dios que yo porto, no de la luz, no de la electricidad. Y nosotros a veces decimos que hace mucho calor, y yo sé que más de uno de ustedes está diciendo: ¿cuándo salgo con eso? ¿Cuándo me dejaré ir para la casa? Ya tengo los frijoles. ¿Qué va a hacer para la casa? Ya tampoco hay luz.
reírse. Entonces cuando vamos a la alabanza, a la adoración, entonces no adoramos. Una iglesia sin adoración, sin alabanza, es una iglesia seca, una iglesia muerta. Y vuelvo y te repito, la iglesia no es la congregación, la iglesia eres tú. Te estoy hablando de a ti. Quiere decir que si tú no alabas, tú estás seco. No es que me duele el pie. Está bien, siéntate. Pero que se te note, me duele el pie. Pero estoy aquí. Ay, entonces es el pie lo que te duele. No es la boca, no es la mano. ¿Cuál es el problema? Está bien, yo no te voy a decir, te duele el pie, está bien. Es que estoy cansado todas las semanas de pie. Está bien porque soy guachimán, está bien. Siéntate, pero alaba, que se te note el gozo que estás adorando a tu Dios. Que quién sabe que en medio de la alabanza que estás dando se te quita el cansancio. Porque los cojos y los paralíticos se han parado. Pero necesitamos alabar a Dios. Gócese en medio de la alabanza. No pongas sufrir a los pobres muchachos de la alabanza, que cuando están allá se van frustrados, ¿verdad? ¿Cómo que estoy mal? No, ellos no están mal, el que está mal eres tú. Porque es que le damos la responsabilidad a ellos de que me avive a mí. No, yo me tengo que avivar a mí mismo. Es mi responsabilidad. Pablo le dice a su hijo Timoteo, aviva, no le dice, ven a la iglesia para avivarte. Dice, aviva el don, el fuego de Dios que está en ti. Tú debes de venir a la iglesia avivado. Amén, amén. Con ganas, con deseo de venir a orar, a escuchar la palabra, a adorar, a alabar a Dios. Pero viene. Que yo ni tengo problemas. Mano, a mí déjenme hablar de problemas. Porque si yo le digo uno de los míos, usted se pone a llorar conmigo. No, y usted no va a encontrar eso en mí. Es de esa. Avivamiento hay cuando una iglesia, y vuelvo y le repito, la iglesia eres tú, cuando una iglesia alaba y adora a Dios, no solamente en la congregación, sino en su casa, en su diario vivir, va caminando y voy adorando a Dios, voy en el colegio y voy adorando a Dios, voy en el trabajo y voy adorando a Dios, porque mi vida está en avivamiento. Amén. No estoy ahí. Llego a la iglesia, que a uno le da esta vaina de saludar, le da hasta miedo de saludar a ese hermano. Viene como lo casi como. Sí, a uno le da miedo y dice, ay, como que vino, pero si le digo algo, porque si le digo Dios te bendiga, me va a decir, ¿qué bendición hay? Entonces uno dice, no. Yo le decía a mi hija ayer, le llamaba la atención, le decía, ven acá, nadie tiene la responsabilidad de los problemas tuyos. Así que tú no tienes que ir a un lugar con la cara. No. La gente va a creer que tú, que ellos te causan a ti molestia. Tú puedes tener tu vaina, pero eso es una cuestión personal. Eso es de uno. Y por encima de la cuestión de uno está la gloria de Dios. Amén. Y la gloria de Dios te da paz, te da gracia, te da fuerza, te da ánimo. Amén. Te da ganas de seguir hacia adelante. Cuando el creyente no adora, lógico, yo le entiendo. Que usted esté amargado, yo le entiendo. Que usted diga que a usted la uña le duele y usted se amarga la vida, yo le entiendo. Tranquilo, yo le entiendo. Usted está amargado no por la uña, sino porque usted no alaba a Dios. Así de sencillo, yo lo entiendo. Pero el día que usted aprenda a alabar a Dios y Dios le guarde y a usted le digan tiene un cáncer terminal, usted dice como dijo Job, adoró a Dios y no fue más nada. ¿Sí me está entendiendo? A mí me dijeron, te van a operar, te van a hacer esto, te van a hacer aquello. En el momento me entró miedo, pero me metí allí, Señor, gracias, Dios, ayúdame. Yo confío en ti. Y empecé a adorar, empecé a alabar a Dios y no fue más nada. Hasta allí. Porque cuando tú alabas,
Dios se manifiesta. Amén. Porque cuando tú alabas, cuando tú adoras, ¿sabes qué significa eso? Confianza. Amén. Acuérdese, bitajón. Bitajón, cuando yo alabo en medio del problema, de la carga, de la dificultad, yo tengo y estoy mostrando mi confianza absoluta. Amén. Alaba. En medio del problema, alaba. En medio de que te llegaron 50 millones de dólares, comparte conmigo y alaba. Y listo. Y verás que vas a ser feliz. Y yo más. Pero alaba. La alabanza es algo necesario. ¿Cuántos años tenía este pueblo de no presentar la Pascua? La Pascua era un momento de celebración. ¿Y cuántos años tenía? Más de 18. Que no presentaban la Pascua. ¿Por qué? Todo el mundo estaba amargado, todo el mundo estaba yéndole mal, todo el mundo porque habían pecado, todo lo demás, y no se le daba por dar la Pascua. Cuando vino Josías, Josías leyó y dijo, esto es secreto, secreto de Estado. Cuando un pueblo alaba, la gloria de Dios desciende. Y cuando la gloria de Dios desciende, hay avivamiento. Y cuando hay avivamiento, el poder de Dios se manifiesta. Y cuando el poder de Dios se manifiesta, los milagros ocurren. Amén. Alaba. Te cortaron la luz. Alaba a Dios porque ¿qué más vas a hacer? Alaba a Dios y mira, ve cómo consigue orar el Señor. Provee. Que alguno de los hermanos sepa colocarlo y pase por aquí. Oh Señor, manda una brisita buena esta noche para dormir con las ventanas abiertas. Más saludable. Pero alábale, glorifícalo. Y por último, en esta mañana, por último, ¿cómo provocar ese avivamiento? Leyendo la palabra, consagrándonos, haciendo reformas en nuestra vida, celebrando a Dios o adorando, alabándole. Y por último, lo encontramos en el verso 4, verso 3. Dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Número 4, 5 y último en esta noche, la importancia de la unidad en el pueblo de Dios. Diga conmigo, unidad. Ahora, escuche algo. Esto ya habla de trasladar la iglesia, que es usted, a la congregación. Y la congregación debe de estar unida. Amén. En una misma visión, en un mismo parecer, hacia una misma meta. Cuando nosotros como congregación que reúne a la iglesia de Cristo, que es usted y que soy yo, dentro de una congregación, entonces esa congregación, para que haya milagros, señales, avivamiento en ella, necesita estar unida. Eso es como en el hogar. Si en el hogar no se está unido los integrantes de esa casa, así todo el mundo gane dinero. Escúcheme bien. Tú puedes ganar 1 millón, tu esposo otro millón, 2 hijos ganan de millón y millón, y uno diría, 4 millones, ahí no hay para aguantar. Ahí no hay para aguantar en ningún momento. Pero hay hogares de esos que aguantan hambre. Razón, división. Aunque viven juntos, no están unidos. Acuérdense, ¿cómo dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Oh. Ahí dice primero, juntos. Juntos es estar aquí. Aquí estamos juntos. La pregunta es, si no solamente estamos juntos, si estamos en armonía.
Armonía es como cuando el que toca la guitarra o el piano, yo podría tocar este piano y yo solamente podría hacer que estas teclas que están juntas sonaran, pero no le podría dar un sonido armónico. ¿Por qué? Porque no las puedo calibrar. Pero cuando hay alguien que sabe que cuando están juntas puede darle un sonido armónico, entonces agradable al oído lo que sale de allí. Lo que te quiero decir es que cuando estamos no solamente juntos, sino que estamos unidos, que estamos realmente en una misma visión, lo que sale de la congregación será gloria y poder de Dios. Amén. Que va a bendecir a las personas. Dile al que tiene a tu lado, necesitamos unirnos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento. Usted debe tener la misma visión del pastor Juan en la iglesia. A nivel de iglesia deben de tener la misma visión en este momento. ¿Por qué? Porque él es la cabeza que Cristo colocó aquí, en este momento. Entonces necesitamos ¿qué? Unirnos con esa cabeza. ¿Para qué? Para que la bendición descienda. Es como usted en su casa, si usted es casado, usted necesita estar no solamente junto con su esposo, sino que necesita estar unido con su esposo. Y si tiene hijos ya mayores, necesita estar unido con sus hijos mayores. Para que la bendición de Dios descienda sobre la casa. Necesitamos nuestra vida unida. La iglesia necesita estar unida. Queremos ver gloria unidos. ¿Qué era lo que hacían los 120? ¿Cómo estaban los 120? Dice que estaban unánimes, de unión. Tenían un mismo espíritu y estaban orando. Y cuando estaban allí, tenían un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Que descendiera la gloria de Dios en ese lugar. Y cuando ellos estaban en ese propósito, descendió la gloria y la gloria de Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque estaban unánimes. Si esta iglesia está unánime, la gloria de Dios se dejará ver en esta congregación. Vamos a colocarnos en pie en esta mañana.